Son las 7:30 de la mañana. Estoy saliendo de la ciudad de Walfin, en la provincia de Catamarca de Argentina, para hacer un recorrido hacia La Puna. Pasé la noche en la hostería municipal, que es un muy buen lugar, por 10.000 pesos, que son unos $10. El plan para hoy es llegar a la ciudad del Peñón, para tener la posibilidad de conocer el espectacular Campo de Piedra Pómez. Después de ahí, vamos a ver qué camino me permite hacer la Berlingo. Para ello, debo llegar por la Ruta 40 hasta el eje de donde parte la Ruta 43. A pocos kilómetros se pueden ver unas formaciones rocosas con distinta coloración en sus capas, que han recibido el nombre de Puerto Viejo, porque parecen proas de barcos emergiendo de la tierra. La primera ciudad en el camino es Villavil y sus famosos castillos, pero mi plan incluye ir más allá de Piedra Pómez. Si no lo puedo hacer, volveré por acá con más tiempo. Después de Villavil, todavía hay un tramo de la ruta sin asfaltar. Pero las máquinas están trabajando, así que en poco tiempo estará toda terminado. En el anterior video mencionaba la intención de cruzar a Chile por el Paso San Francisco, pero lamentablemente también está cerrado por las grandes nevadas en la alta montaña, al igual como había pasado con Agua Negra. La opción más probable es seguir hacia el norte y cruzar por el Paso Jama en Jujuy, pero para eso falta mucho viaje. Hace 5 años atrás vine por esta zona y no existían los puentes. Se cruzaba por el mismo río y había muchos más kilómetros sin asfaltar. Hoy en día es más fácil. Después de Barranca Larga, el paisaje va cambiando, mientras el camino sigue tomando altura. Llega el turno de Cuesta de Randolfo, claro que por asfalto. Existe la traza antigua de la ruta, pero leí que no podría ir en la Berlingo porque es casi toda arena. Tanto la Puna como el altiplano son mesetas elevadas que se encuentran a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Según la zona y quien las defina, hay diferencias notables entre ellas, pero no las considero significativas para mostrar la belleza de la naturaleza que pretendo plasmar en estos videos, por lo que usaré los dos términos en forma indistinta.
La arena vuela por el viento y en parte se deposita sobre la ruta. Hay que tener cuidado. No sería buena idea detenerse en las banquinas, sobre todo para vehículos de tracción simple. Cuando se mira desde lejos, parece que hubiera nieve sobre estos cerros, pero es solo esta arena blanca. No es fácil de entender que haya arena por acá, siempre la asociamos con playas. De pronto en el camino aparece una duna enorme. Es la duna de Randolfo. Es un escenario espectacular, pero como si fuese poco, comenzaron a bajar unas vicuñas. Mientras estaba yo solo de espectador, parado tras la cámara, seguían confiadas. Cuando paraba otro vehículo, se detenían un rato para ver la reacción de las personas. Por suerte, como las personas que había mantuvieron la calma, siguieron bajando y pude filmarlas y sacarles algunas fotos. Más adelante, el paisaje es claramente típico de la Puna, donde las montañas no aparentan ser tan altas si olvidamos que estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Accedo a Laguna Blanca por un camino de ripio con algunos lugares con bastante arena. En algunos lugares hay que optar por qué camino seguir dependiendo del vehículo en que se transita. La reserva de biosfera Laguna Blanca ocupa alrededor de 900.000 hectáreas y abarca los departamentos de Belén y Antofagasta de la Sierra. Fue creada en 1979 con la finalidad principal de proteger las poblaciones de vicuña
que se encontraban en riesgo de desaparición. Sus humedales de altura son sitios de concentración y reproducción de numerosas especies acuáticas del ecosistema de la Puna. Dentro de la reserva se encuentra la Laguna Blanca, un cuerpo de agua salado de poca profundidad. Tiene una extensión de 4 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho aproximadamente. Se encuentra a 3.400 metros, rodeada de cumbres con alturas mayores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Haciendo una comparación de alturas, es como si esta laguna estaría en la cumbre del Cerro El Chaltén. El clima es espectacular, a pesar de estar a finales de abril a esta altura. El viento está calmo y los reflejos en el agua son casi perfectos. También hay algunas llamas pastando. Los flamencos están lejos y no voy a poder llegar hasta allá. Acá también hay una manada de vicuñas. El camino continúa por esta meseta hasta llegar a la ciudad del Peñón. La oficina de información turística está en la entrada y se ocuparon de averiguar qué excursión podría contratar para mañana. Serán Angie y Saúl, que también me ofrecieron estacionar la Berlingo en su jardín para pasar la noche. Todavía es temprano y Angie me recomienda ir al mirador de la Virgen de la Peña, que está a unos pocos kilómetros hacia el oeste. Saliendo de la ruta hay unas huellas de guía y el suelo es de piedra volcánica bastante firme.
encuentro lo que vine a buscar. Paisajes que rozan lo surreal y que por alguna razón solo he visto en la Puna. Las formas, las texturas, los colores y las nubes se ven diferentes. No sé si es por el sol, la altura o la atmósfera. El paisaje hacia el oeste y el norte es excelente, pero después decido dar la vuelta a la camioneta mirando hacia el peñón. Dejo pasar el tiempo para que baje un poco el sol mientras me tomo unos buenos mates. Por la mañana, Saúl nos lleva a recorrer el campo de Piedra Pómez, junto a una pareja más. Me salió 40.000 pesos, o sea, unos $40. Al principio, el camino es de ripio. Tomamos el de la izquierda por unos 30 kilómetros para ir primero a Piedra Pómez. El otro camino lo utilizamos a la vuelta. El volcán Carachipampa es visible de todos lados y el campo de piedra por ahora es solo una mancha blanca. También quería verificar si es cierto que no podría entrar con mi vehículo y pasar más tiempo en el lugar. Hacemos una parada en las dunas y después finalmente llegamos a uno de los lugares más espectaculares del planeta, el campo de Piedra Pómez.
se formó por la erupción de una caldera del volcán Cerro Blanco. Tiene una superficie total de unos 500 kilómetros cuadrados, principalmente hacia el norte de las calderas, siguiendo el valle de Carachipampa, pero solo son visibles unos 140 kilómetros cuadrados en los márgenes de este valle, ya que lo demás ha sido erosionado por la acción del viento y tapado por erupciones de otros volcanes y sedimentos. A gran altitud, la densidad del aire es menor, aproximadamente un tercio en comparación con el nivel del mar. Esto provoca enormes remolinos de polvo y arena. Las formas que adquirieron sus rocas de ignimbritas se llaman shardans y fueron provocadas por vientos unidireccionales que han actuado en la región de hace muchos miles de años. Estas formas están siendo estudiadas por la NASA por su semejanza con las descubiertas en Marte, Titán y Venus. En la laguna Carachipampa no hay tantos flamencos en esta época, y la mayoría prefiere apartarse de los turistas. Solo algunos permanecen cerca, todo bajo la imponente presencia del volcán. La laguna contiene algas, plantas y nutrientes que consumen las aves. Claro que no son los únicos aquí, como lo demuestra la lagartija. La excursión no me permitió quedarme el tiempo que yo quería y comprobé que los caminos no son accesibles para la berlingo. De un lado por arenales y del otro porque el camino pasa por sobre lava sólida con demasiados desniveles. Son las 15 horas y voy hacia Antofagasta de la Sierra. En el camino me encuentro con un campo de escoria negra producto de la erupción del volcán Alumbrera. Como la Ruta 43 lo va rodeando, puedo tener una mejor idea de la magnitud de lo que fueron estos sucesos. Tiene una superficie de unos 35 kilómetros cuadrados.
Un poquito antes de la ciudad se encuentra la laguna y el volcán Antofagasta, donde hay una manada de llamas alimentándose de los pastos que hay a su alrededor. Las llamas son mayormente domésticas y están señaladas con adornos en las orejas. En Antofagasta veo las opciones de alojamiento, pero resultan caras para mi presupuesto. No hay camping. Hay 2 estaciones de combustible sin marca y cargo nafta en la primera para afrontar lo que vendría mañana. Compro alimentos y vuelvo a la orilla de la laguna donde pasaría la noche. Amanezco temprano con el sonido de decenas de patos. Es otro día hermoso en la puna. A partir de este punto no estoy seguro hasta dónde llegaré. Si puedo, iré hasta Antofalla, pero varias personas por aquí me dijeron que es para vehículos 4x4. Sin embargo, he visto videos de gente que llegaba en autos. Si no puedo, regresaré para darle más tiempo a lo ya visto. El camino es de ripio, con arena en algunos lugares y serrucho en otros, pero por ahora bastante bueno. Tengo que recorrer 78 kilómetros. A poco de salir, paso junto a la Laguna Colorada. Después el camino continúa zigzagueando entre los cerros que parecen de poca altura y con vegas a los costados. Sin embargo, va subiendo cada vez más, hasta llegar a los 4.667 metros sobre el nivel del mar, en el Abra de los Colorados.
Todavía no sé si será por los kilómetros en espacios abiertos, o cómo incide la luz en estas alturas, o qué puede ser, pero tengo ante mí el paisaje más espectacular que he visto en mi vida. Es el Salar de Antofalla. Es el salar más largo del mundo con 150 kilómetros y con una superficie de 970 kilómetros cuadrados lo coloca como el segundo más grande de Argentina. Estoy recorriendo la Puna Argentina en el oeste de la provincia de Catamarca. Llegar hasta acá ha sido fantástico, pero me gustaría poder conectar este punto con el Salar de Arizaro, en Salta. Mucha gente opina que el camino no es adecuado para mi berlingo. Por lo pronto, voy a disfrutar de este lugar. Ahora el camino baja con una pendiente pronunciada hasta el nivel del salar. Algunos lugares están erosionados por la tracción de los vehículos al subir, pero para bajar no hay mayor problema yendo despacio. Para llegar a Antofalla hay que cruzar por el medio del salar. Y finalmente pude llegar. Es un pueblo de la comunidad Colla, de pocas casas, donde aprovecho para almorzar y hacer algunas preguntas. Cerca hay una laguna para visitar, pero ¿hasta dónde más puedo llegar? Vamos por parte. Voy hacia el norte bordeando el salar, a unos 20 kilómetros por hora, porque las piedras del camino son un poco grandes y el serrucho es tremendo. Todo igual se compensa con el espectacular paisaje.
Otra cosa que consulté en Antofalla es si con la Berlingo podría llegar hasta el Salar de Arizaro, en Salta. Y me dijeron que solo era posible por este camino que continúa bordeando el salar desde Laguna Verde y pasando por un caserío llamado Antofallita. Por lo pronto, el camino está mejor que la parte anterior, y eso es bueno. Después de 25 kilómetros recorridos, tengo cerros y montañas a mi izquierda y unos montículos a mi derecha que imagino serán depósitos de sal y brillan un poco. Tuve que mover algunas piedras del camino para pasar, pero por suerte solo ocurrió acá. En esta parte, el camino se convierte en una huella y se aleja un poco del salar. Tengo dudas si es el camino correcto, pero el burro y las ovejas no quisieron hablar conmigo. Si bien parece que nadie va a pasar, otra camioneta con destino a Antofallita me confirmó que era el camino correcto. Antofallita consta de un par de casas según vi. Está en el extremo noroeste del Salar de Antofalla y casi en el límite con Chile. Si lo buscan en Google Maps, tendrán que usar el satelital y hacer bastante zoom para que aparezca. Lo rodea una paz y un paisaje fantástico. Después de subir una cuesta, entro en la provincia de Salta y por su enorme tamaño veo el Salar de Arizaro a la distancia. Acá hay una bifurcación. A la derecha se va directo a Tolar Grande, pero el que yo voy a tomar es el de la izquierda que va hacia el Cono de Arita. El Salar de Arizaro es el más grande de Argentina. Tiene una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados
y se encuentra a 3.460 metros sobre el nivel del mar. Como en tantos otros salares, se han concedido permisos de minería para la extracción de litio, material usado en la fabricación de baterías. El cono de Arita es lo único que emerge desde el salar, creando un paisaje único. Su forma destaca por ser casi perfecta. Tiene 200 metros de altura. Aparentemente iba a ser un volcán, pero no tuvo la suficiente fuerza como para estallar y formar el cráter. De acá hay que hacer 70 kilómetros por un camino que atraviesa el salar para llegar a la ciudad de Tolar Grande. A la mañana siguiente me dirijo hacia el este, por la ruta 27, por unos 40 kilómetros a una zona llamada Los Colorados. Como lo indica su nombre, el color rojo está presente tanto en los cerros como en el suelo. Dentro de esta zona se encuentra el Desierto del Diablo. Saliendo de la ruta hacia la izquierda, sale un camino recto que atraviesa la enorme planicie. Al final comienza a trepar, en el tramo llamado Las Siete Curvas, que es un camino alternativo solo para tránsito liviano, pero de donde se puede observar todo el valle. El paisaje es fantástico.
vuelvo hacia Tolar Grande para ver una de las maravillas de la Puna, que son los ojos de mar. Lamentablemente ha ocurrido un incidente que los ha afectado. El agua ya no es transparente, sino que es marrón. Los pobladores de Tolar tienen diferentes teorías sobre lo sucedido, como que es culpa de la nueva pasarela, que hubo un sabotaje, que puede ser solo un ciclo histórico, aunque las personas mayores no recuerdan algo parecido, pero no se conoce una razón probada. Conocer el Salar de Arizaro es algo que he deseado hace mucho tiempo. Tal vez los caminos hayan mejorado un poco en estos años, porque siempre me decían que era solo para 4x4 y que tenía que contratar excursiones muy costosas. Hoy estoy frente a él, y es un sueño hecho realidad. Tolar Grande está a 195 kilómetros de San Antonio de los Cobres y a 224 kilómetros de Antofagasta de la Sierra, por el camino que yo hice. Hay un centro de salud, bastante oferta de hospedajes y algunos restaurantes y lugares donde comprar comida. El hospedaje donde me quedé tuvo un costo de 10.000 pesos, o sea, $10. Yo cargué nafta en Antofagasta y me va a alcanzar hasta San Antonio. Si bien no conviene arriesgarse, es probable que alguien venda combustible en forma particular en Tolar. El viaje continúa y voy haciendo los últimos kilómetros de los Colorados. En este tramo recto de la Ruta 27 han aplicado salmuera al camino y queda perfectamente liso. Puedo ir cómodamente a 80 km por hora. Los salares no siempre se ven blancos, sino que a veces están mezclados con tierra, como por ejemplo este que es el Salar de Pocitos. Tanto Pocitos como otros pueblos en el camino son mayoritariamente asentamientos de las mineras. Me impresionó la cantidad de basura, como polietileno y papeles volando y aceite derramados por todos lados. Como en otros lados hay gente que no cuida, pero desde las mineras se podría designar personal para juntar esos residuos y a la vez ser controlados por inspecciones de los municipios y la gobernación. Iba pensando en esto mientras recorría ya la Ruta Nacional 51, que es de Ripio desde la frontera hasta San Antonio. Pasa por paisajes espectaculares, pero su estado es bastante malo y en algunos tramos es pésimo.
Es increíble que no esté asfaltada, pensando en las regalías que debe dejar para los gobiernos la extracción de minerales. Finalmente iba a llegar a San Antonio de los Cobres. El motor de la Berlingo se detuvo y no quiso encender por un buen rato. No sé si fue apunamiento o ese camino, pero por suerte después arrancó. Cargué combustible y pasé la noche en un hospedaje por 15.000 pesos, o sea, unos $15. La mañana siguiente sigo camino hacia el norte con la intención de cruzar a Chile por el Paso Jama. A unos pocos kilómetros me encuentro con un accidente de tránsito. Una camioneta había volcado y estaba la policía asistiendo a los pasajeros. Por suerte, solo habían sufrido unos golpes. La ambulancia estaba en camino. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Está todo bien? No pude agarrar la ruta 40, que sería lo más directo, porque había unos desmoronamientos después del viaducto La Polvorilla. Como alternativa, me recomendaron ir por la ruta 79 y después agarrar la ruta 38, que en la zona es conocida, pero que Google ignora. La 38 está en mejor estado que el resto de la 79. Este camino pasa por atrás de las Salinas Grandes y llega hasta la ruta 52. Tal como me dijeron, el camino está en buenas condiciones. También por acá hay llamas pastoreando y me detengo a sacarle unas fotos. Según Google, en esta última parte es la ruta 75 y después llegó la ruta 52, donde doblo a la izquierda rumbo a Susques. A solo 4 kilómetros está el límite provincial entre Salta y Jujuy, y de ahí son 30 kilómetros más. El camino comienza a ganar altura en la quebrada de Malpaso y con un gran escenario.
Pensaba comer algo en Susques, pero está todo cerrado. Viajando tanto, he perdido la noción del tiempo. Hoy es 1 de mayo y es feriado en Argentina. Es el Día del Trabajador. Sigo entonces camino a Jama. En La Puna hay muchos salares, y aquí no podía ser menos. De a poco hace su aparición el salar de Olarós, que, con sus 180 kilómetros cuadrados, abarca todo el panorama. Por fin llego a la ciudad de Jama, en el límite de la provincia de Jujuy de Argentina con Chile. Cargo combustible en la YPF y hago los trámites aduaneros. El viaje continúa por el norte de Chile, pero será tema del próximo video. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.